El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por 1 moneda? Y sin embargo ninguno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, acabamos de escuchar este pasaje del Evangelio de San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles: ser apóstol implica renuncias, sacrificios y riesgos. Así como en el Antiguo Testamento ser profeta también implica muchos riesgos. No es fácil ser profeta. Sin embargo, todos estamos llamados a ser profetas, discípulos de Jesús. La mayoría, la población mexicana, es bautizada. La mayoría somos bautizados. Pero un gran porcentaje no sabe para qué sirve el bautismo. No sabe qué es realmente. Y por el bautismo nosotros somos hijos de Dios, renacemos a una vida nueva. Por lo tanto, estamos llamados a vivir como hijos de Dios. A ver, papás, imagínense que sus hijos se les rebelan y que les dicen, así pequeñitos: yo no quiero ser tu hijo. ¿Sí? Y que se va con otro señora que encuentre por el camino y se va. Algún papá o una mamá dirán: pues qué bueno, ya tengo un hijo menos que mantener, uno con que ya no gastar. Aparentemente dicen entre relajo eso, ¿verdad? Pero no lo dejarían. ¿Cómo que se va? Así de pequeñito, 4 años. No, el padre que ama a sus hijos jamás los dejaría. El que no le interesan, pues sí los deja, incluso los abandona, no le interesan. Así como cuando habla Jesús del buen pastor y dice: el buen pastor da la vida por sus ovejas. El que no es buen pastor, a ese no le interesan las ovejas. Dejan que venga el lobo y se las coma. Así el buen padre buscará a sus hijos, le interesarán. Dios es el buen padre. A Él le interesan todos sus hijos. Y por el bautismo entonces nos ha hecho sus hijos. Cuida de nosotros. Sin embargo, tampoco somos títeres de Dios, pues Dios no ha creado títeres, sino personas, seres humanos, con voluntad y libertad, capacidad para decidir, para aceptar la voluntad. Sin embargo, tristemente vemos entonces que la mayoría de los bautizados no han sido evangelizados. No saben realmente para qué bautizarse. Sí les interesa bautizarse, pero ¿por qué? ¿Para qué? Cuando a veces les pregunto en el bautismo, ¿qué piden a su hijo para el bautismo? Pues pedimos que le vaya bien. Pues eso háganlo en la oración. Pero en el bautismo, ¿qué piden hoy? No saben que van a pedir el bautismo.
Y luego cuando les pregunto también que si están dispuestos a educarlos en la fe para que guarden los mandamientos divinos y amen a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó, todos me responden que sí. No hay uno que diga no, todos que sí. Y le digo, oigan, ¿y cómo piensan educarlo en la fe? ¿Cómo piensan hacerlo? No vayan a esperar después, decir, pues llevarlo a que haga su comunión, que haga su confirmación. No. Para entonces ya tiene que tener un buen camino de educación en la fe. Pues enseñarlo a que se acerque a Dios. ¿Cómo lo van a enseñar que se acerque a Dios? ¿Cómo? ¿Mandándolo? No va a ir. Tiene que ser con el ejemplo, con el testimonio. Y usted, papá y mamá, que son bautizados, que ya saben, pues tienen ese compromiso realmente de dar testimonio primeramente ante sus hijos, de dar testimonio de lo que son, hijos de Dios por el bautismo. Entonces hay muchos bautizados no evangelizados, no saben. Hay otro gran porcentaje de bautizados que son indiferentes, bautizados hijos de Dios, pero indiferentes a todo lo que sea de Dios. No quieren saber nada de Dios, son bautizados. Hay otro porcentaje de bautizados también que simplemente no les interesa lo que Dios diga, viven su fe de manera privada, como si la fe fuera precisamente una cosa privada. Para eso no nos ha dado la fe Dios. La fe nos la ha dado para que demos testimonio de lo que creemos. Una fe que no tiene obras, que no se da a conocer, es una fe muerta, dice el apóstol Santiago. O sea, no sirve de nada, está muerta esa fe. Hay muchos bautizados que solo creen que con dar los sacramentos, con eso han cumplido ya en la educación de la fe a los hijos. La educación de la fe no es de un tiempo, no es de sacramentos. Los sacramentos son medios por los cuales Dios nos va dando su gracia, nos va santificando. Pero la educación de la fe va más allá de eso, más allá. Y todos estamos llamados a hacer eso, educadores en la fe. Corre sus riesgos ser educador en la fe. Corre sus riesgos ser discípulos de Jesús. Porque es ponerse en la mira de todos. ¿Sí? Todos los ven. Ser discípulo de Jesús, todo el mundo lo ve. De tal manera que están viendo a qué hora falla, qué falta comete, ¿no? Ustedes que van a la misa cada 8 días, pues están en la mira de todos. Por eso a veces les van a decir, mira, y ese que va a misa todos los domingos, mira, y ese que va y comulga. Ojalá dijeran así. Otros ya son más agresivos, van de tragahostias y son unos hipócritas. Están en la mirada de todos. Todo el que va a la misa, todo el que va a la oración, el que lee la palabra de Dios, el que se esfuerza por dar testimonio, está a la mira. Todo mundo lo está viendo con telescopio. Así es que la falta más pequeña que cometa la está juzgando el otro. Y si usted es de los que están afuera, pues véase y verá si no. Si no critica a los que siempre van. Mírese si no dice yo para qué voy, para ser como ellos, mejor no voy. Mírese y diga y vea si usted dice yo voy cuando me nace de corazón, no cuando quieran que vaya. Yo vivo mi fe aquí dentro en mi corazón, yo no tengo nada que estar expresando. Mírese porque entonces está afuera y está mirando a los demás, los detalles que van teniendo los demás. Dice Jesús hoy en el Evangelio: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, no tengas miedo al que te critica, no tengas miedo al que hable mal de ti, al que te levanta un falso, no tengas miedo a ese. Teme más bien al que puede matar el alma. ¿Y qué puede matar el alma? ¿Qué es lo que puede matar el alma? La indiferencia a Dios, el alejamiento, eso que acabamos de decir hace un momento, el decir voy cuando me nace, eso puede matar el alma. El decir yo practico la fe como algo privado, algo dentro de mí, eso puede matar el alma.
porque eso te lleva a despreciar a Dios y a decirle: yo no tengo por qué confesarme, y menos con un hombre. ¿Por qué? Yo le pido perdón a Dios directamente. Ninguno tiene el perdón así de Dios, porque Dios dice en su palabra: lo que ustedes perdonen a los hombres quedará perdonado en el cielo. Lo que ustedes no perdonen quedará sin perdonar. Y solo el sacerdote es quien puede decirte: yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie más, ni siquiera Dios hace eso, ni siquiera, para que podamos ver la grandeza de Dios en el sacerdote. Lo que hace no es que el sacerdote sea muy santo y no tenga pecados y no falle, no, es lo que Dios hace a través de él. Es lo que Dios hace. Por eso cuando alguien va a dar la comunión, un ministro de la comunión, y alguien dice: no, yo con ese no, yo con el Padre. ¿Por qué con él no? ¿Por qué no con el ministro extraordinario de la comunión? ¿Por qué le doy la vuelta? ¿A quién estoy despreciando? A Dios, no al ministro, a Jesús en la Eucaristía. Porque el ministro es solamente un instrumento. ¿Sí? Sucede como el burro que llevó a Jesús a Jerusalén, ¿verdad? El burro creyó que le aplaudían cuando iba entrando a Jerusalén, porque llevaba a Jesús, y dice el burro: uy, me tendían ramas, sus ropas, telas, vinas cuando yo pasé. Y al siguiente domingo ni quien pelara al burro, ya no iba Jesús. Así es, el burro solamente era un instrumento. Así nosotros somos instrumentos, pero si llevamos a Jesús y lo damos a los demás, sentiremos lo que el burro sintió, ¿verdad? Sentiremos el gozo de llevarlo y dárselo a los demás. Eso sí. Hoy, queridos hermanos, no tengan miedo, dice Jesús. No tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Ustedes valen más que todos los pájaros del mundo, dice. Ustedes valen más, los tengo tan en mis manos que hasta los cabellos de su cabeza están contados. Así es que no tengan miedo. Y finalmente dice Jesús en el Evangelio: el que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Hay una sentencia de Jesús, capítulo 25 de San Mateo. Al final dice, en el juicio final, diré, el Señor dice, separará a los unos de los otros. A unos les dirá: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y dirá a los otros: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ustedes los que hicieron el mal. Hacer el mal es portarse indiferente ante Dios. Hacer el mal es querer vivir su propia fe solo en el interior, sin obras, sin nada. No me interesa Dios. Sí, yo creo un Dios, pero yo lo hago a mi manera. Yo le pido cuando yo quiera y lo que yo quiera, y si no me hace caso me enojo con él. Ese es un Dios que me hago a mi manera, que quiero yo manejar. No es el Dios a quien yo le debo todo: adoración, honra, gloria, honor, obediencia. Pues cuando sé quién es Dios, le doy lo que a él le corresponde. Le doy a Dios lo que es de Dios. Darle a Dios lo que es de Dios, por ejemplo, algo sencillo. Hoy domingo, el domingo es día del Señor, le corresponde. ¿Qué hago yo si no voy ni a misa? No le doy a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo le estoy pidiendo yo que me dé lo que a mí me corresponde si yo no le doy a Dios lo que le corresponde? Dios me da la vida, la fuerza, la sabiduría para trabajar durante la semana, para poder tener alimento, casa, vestido. No le doy a Dios ni una hora para estar con Él en la misa. Ni siquiera eso le doy a Dios. Pero me acuerdo en la casa y ahí rezo también. Pues sí, piensa cuánto hace Dios por ti.
en todo momento. ¿Cómo tendrías que agradecerle? Queridos hermanos, ¿cómo les gustaría que los recibiera Dios al final de su vida? Que les dijera: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes. O que les dijera la otra sentencia: apártense de mí, malditos ustedes, los que hicieron el mal, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cómo nos gustaría? ¿La primera o la segunda? Hay que hacerle con la primera. ¿A quién le va a gustar la segunda? ¿A nadie? ¿A nadie? No tengan miedo, hermanos, de poner en práctica su fe. No tengan miedo. No olvidemos nunca que somos frágiles, débiles, pecadores, y que la gracia que Dios nos dio en el bautismo podemos perderla con el pecado. Pero confiemos en la misericordia de Dios, que con el sacramento de la confesión se recupera la gracia que hemos perdido. Y tengo que aprender a hacerlo cuantas veces sean necesarias. La confesión cuantas veces sean necesarias. No vayan a decir: no, es que no puedo, ¿para qué me confieso? Si no puedo salir de aquí, ¿para qué me confieso? Para ser como, no para ser como nadie. Usted hágalo. Si diario tuviera que confesarse para dar gloria a Dios y para tener la salvación de su alma, hágalo diario. Si diario tuviera que hacerlo. Dice: diario. Si no lo hago desde hace 5 años, 10 años, menos lo voy a hacer diario. ¿Ya? Hágalo si quiere recuperar la gracia de Dios. Hágalo si quiere escuchar que Dios le diga: ven, bendito de mi Padre. Hágalo. Busque recuperar la gracia de Dios que se pierde por el pecado. Dios nunca se cansa de perdonar. Nosotros nos cansamos de ir a pedirle perdón, porque pensamos, el demonio nos hace pensar que vamos a burlarnos solamente, que somos hipócritas porque no cambiamos, porque seguimos en lo mismo. El demonio nos hace detenernos ahí. Ahí quédate, ahí estás bien, ahí te tengo seguro. Les digo a veces en los matrimonios, cuando viven en unión libre, le digo: el demonio ni se preocupa, y ustedes parece que están muy bien, efectivamente, y les va bien. Pero cuando se casan, ¿sí?, si no se mantienen unidos a Dios, les va a ir pero feo, que van a decir: estaba mejor antes de casarme que ahora que me casé. Eso van a decir. Y es cierto. ¿Por qué? Porque se despegaron de Dios. Ahora sí le interesa al demonio, y entonces les mete todas las trampas ahí para destruirlos otra vez, para destruirlos. Por eso hay que estar pegados a Dios. Ya recibieron la gracia del matrimonio, vivamos unidos a Dios, porque si no, no somos fuertes para vencer la tentación. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miran la paja en el ojo de su hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Continuamos en el Evangelio, este proceso de formación de Jesús con sus discípulos, desde que comenzamos con el Sermón de la Montaña y les enseñó cómo podríamos vivir las bienaventuranzas. Y así nos ha ido enseñando después un poco sobre cómo vivir los mandamientos. Antes se dijo, pero yo les digo ahora, decía. Llegamos hoy también a no juzguen y no serán juzgados. Ser jueces de los demás es algo que se nos da
a toda hora, en todo momento, como si lo lleváramos en el ADN. No pasa un momento, no pasa un instante en que estemos juzgando. Es muy fácil juzgar, ¿sí? Aunque para ser un juez, pues hay que conocer el derecho, ¿eh? Hay que saber, hay que estudiar derecho. ¿Cuánto tiempo estudian los licenciados? Esos pierden el tiempo estudiando tanto, ¿eh? Solo para ser jueces. Nosotros, ¿cuánto estudiamos para ser jueces? Nada, rápido. O sea que pierden el tiempo de tanto estudiar ellos, y nosotros rápido ya somos jueces y hacemos bien rápido el juicio, y hasta o condenamos o salvamos, ¿no? Rápido. Se nos da el hacer juicios todos los días, ¿sí? Por ello Jesús nos dice, pues no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Pero se nos da eso de hacer los juicios de todo, ¿eh? Y a veces sin tener siquiera los argumentos válidos. ¿Cuántas veces nos echan abajo todos nuestros juicios? Lo que hacemos. A veces nos los echan abajo cuando decimos, me tapó la boca, me dio cachetada con guante blanco. Todos los juicios que habíamos hecho nos los echan abajo. ¿Por qué? Por no tener buenos argumentos. Ahí el apóstol Santiago dice, uno solo es el legislador y juez. O sea, uno solo es el que hace las leyes y el que es el juez, ¿sí? ¿Tú quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Eres legislador? ¿Eres el juez? Solo uno, el que puede condenar o puede salvar. Y ese es Jesucristo, el único juez, a quien se refiere el apóstol Santiago. También nos dice, por ejemplo, el santo San Antonio María Claret, dice que nosotros, bueno, más bien él dice, he de tener para con Dios un corazón de hijo, para conmigo mismo un corazón de juez, y para con mi prójimo un corazón de madre. Unas expresiones que nos ayudan hoy a nuestra reflexión, cómo vivir. Para con Dios, saber que somos hijos, tener ese corazón de ser hijos, confiados siempre en su Padre. Para conmigo, corazón de juez, juzgarme a mí mismo más bien, antes que juzgar a los demás, juzgarme a mí mismo. Para con mi prójimo, es un corazón de madre. ¿Qué corazón tiene una madre? Todo le anda perdonando a los hijos, cada rato. De repente se enoja y dice, pero ahora sí me la va a pagar. Al ratito ya le perdono. Sí, un corazón de madre siempre de carne, que ama. Jesús nos enseña en el Evangelio cómo mirar a los demás. Cómo mira Jesús a los pecadores. Los juzga. Cuando Jesús mira los defectos y el pecado de los demás, mira más bien una oportunidad para amarlos. Y eso nos enseña así a nosotros, al mirar los defectos de los demás, que tengamos la mirada de Jesús para decir, esta es la oportunidad para orar por ellos. Esta es la oportunidad para acogerlos, sanar este corazón herido por el pecado. Es la oportunidad que tenemos también. Aquella expresión de Jesús ante los pecadores, yo no te condeno tampoco. ¿Quién te ha condenado? Vete en paz, no te condeno. En este camino de formación de los discípulos de Jesús, pues podemos caber nosotros para aprenderle, escucharle siempre y decirle hoy, Señor, pues dame
como decía tu santo, dame un corazón de hijo para contigo siempre, un corazón de juez solo para mí, que yo me sea el que me tenga que juzgar de mis actos, y un corazón para con mi prójimo, un corazón de madre que sepa acoger, que sepa ayudar, que sepa curar, que sepa sanar. Dame la mirada que tú siempre tuviste con aquellos que se equivocaron, con aquellos que actuaban mal, de no condenarlos, sino de salvarlos. Y que en nuestra lucha sea la perseverancia como la de Abraham, de quien hoy escuchamos la primera lectura. Dios lo sacó de su tierra, de su familia, tenía que dejar todo y que fuera la aventura. Y después de haber tenido tantos problemas en el camino e ir etapa por etapa viviendo lo que Dios le pedía, Dios le premia, entra a una tierra que le había prometido, le da una gran descendencia. La perseverancia y la fe de Abraham nos enseña a nosotros también a perseverar, a no quedarnos a la mitad del camino. ¿Qué nos ha prometido Dios? A los que dejamos casa, sí. La mayoría deja su casa, deja su familia. Por ejemplo, los que se casan, pues dejan su casa, dejan su familia, su cultura, hasta su comidita que les hacían en casa, dejan todo. Van a vivir a otro lugar que no saben, y a otra familia que ni saben, y a otra cultura que ni saben cómo está. Muchos así viven. Pero cuando hay perseverancia, pueden llegar el momento en que digan: gracias a Dios, tengo una familia, un esposo o una esposa que me ha acompañado en mi caminar. He tenido muchos problemas, sí, muchas circunstancias difíciles también, pero hemos perseverado. A Dios gracias, podemos perseverar, podemos agradecerle hoy. Abraham así perseveró en medio de tantos problemas que hubo en su vida. Pidámosle a Dios que nos fortalezca también en nuestra fe y en la perseverancia, a no quedarnos a la mitad del camino. Dios cumple sus promesas, ¿sí? Cuando dice en el Evangelio: el que deje por mí casa, padre, madre, hermanos, hijos, por mí y por el Evangelio, encontrará el 100 por 1 en padres, hermanos, casas, hijos, el 100 por 1. Y Dios va manifestando su promesa, sí, su misericordia, siempre. Yo disfruto mucho, por ejemplo, cuando veo a los niños, le digo, creo que disfruto a veces más que algunos papás, ¿sí? Por ejemplo, ven el niñito que todos los días pasa a darme la bendición porque ya se va a la escuela, ¿sí? Y dice: es que el día que no le doy la bendición no me va bien en la escuela. O sea, él va porque él espera un beneficio también. Quizás quiera decir que yo le dé la bendición y que por eso le va bien, pero él dice: el día que no le doy la bendición no me va bien en la escuela, y desea hacerlo. Y no solo siempre que he estado en algún lugar, siempre habrá un niño, siempre, que tenga estas actitudes, y que a mi sacerdote me hace ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Digo, bueno, yo no tengo hijos, y sin embargo hay niños pequeños, adolescentes, que se acerquen y que me hagan sentir esa paternidad también, ¿sí? Sentirme amado también por los pequeños. Bueno, ya dejé a mi padre y a mi madre en casa. Hay tantas personas que me hacen parte de su familia. No me llaman hijo porque no soy, ¿verdad? Pero ganas no les faltarían a decir: es que es parte de nuestra familia. Algunos dicen: es como si fuera mi hermano. Entonces, es tu mamá mi mamá, es tu papá mi papá. O sea, me hacen sentir en una familia, y en otra familia, y en otra. No puede uno llegar a todas las familias, ¿verdad? Son tantos, como dijo Jesús, el 100 por 1. Hermanos, hay muchos hermanos como ustedes, mis hermanos también.
Pidámosle a Dios que nos ayude solo a perseverar en nuestra fe y nos ayude a tener el corazón de Jesús. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que la encuentran. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, escuchamos este pasaje del Evangelio de San Mateo. Estamos escuchando la instrucción de Jesús a sus discípulos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hoy les dice: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. ¿Qué cosas santas a los perros? Hay algunos en el Evangelio que a los habitantes, sobre todo entre los samaritanos, les decían los perros, ¿no? Era un sobrenombre que tenían. Desde luego no se llevaban bien con los judíos. Cuando Jesús dice: tengan cuidado, no echen las cosas santas a los perros, es no dar las cosas sagradas a aquellos que no están convencidos de lo que es lo que están recibiendo, de las cosas sagradas que están recibiendo. Vamos en concreto los sacramentos, que son cosas sagradas. Hay quienes desean recibir los sacramentos solo por recibirlos y no tienen conocimiento de ellos. Ni siquiera saben por qué recibir el bautismo. ¿Qué pasa por no saber qué significan los sacramentos? Esto que Jesús dice, no echen las cosas santas a los perros, tengan cuidado con eso, porque se van a volver contra ustedes y los van a despedazar. Y así sucede ahora. Pues ¿cuántos bautizados han recibido tantas cosas sagradas? Bautismo, confirmación y comunión. Y ahora se vuelven contra nosotros. Nos despedazan. Es decir, que están despedazando a todos los seres humanos. Muchos bautizados que son hijos de Dios, aprobando el aborto, despedazando. ¿Qué no saben qué significa ser bautizado? ¿Por qué se vuelven contra Dios? Y dice: contra ustedes se van a volver, sí, contra el hombre. ¿Por qué tantos bautizados no entienden lo que es su bautismo? Y desean vivir conforme a criterios humanos, conforme a antojos humanos, despreciando lo que Dios ha hecho
en la creación. Hombre y mujer los creó Dios. Hoy nos sigue previniendo Jesús para decir: tengan cuidado, no echen las cosas santas a los perros, aquellos que se van a volver contra ustedes, aquellos que exigen, por ejemplo, un derecho, el matrimonio como un derecho, y que luego se vuelven contra nosotros, porque ya no quieren vivir como matrimonio y entonces dicen: ¿por qué tengo que vivir con una persona a quien no amo? Y que pretenden decir que es un derecho el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando Dios no ha creado eso. Jesús nos previene: tengan cuidado, no echen las cosas santas a los perros. Aquellos que no conocen, que no tienen conciencia de lo sagrado. Pues sí, los enemigos más grandes de la iglesia son bautizados. Los enemigos más grandes de la iglesia son bautizados. Han recibido tantas cosas sagradas, pero sin conocer, sin tener el conocimiento de ello. Por eso se vuelven contra lo sagrado. ¿Cuántos cristianos han muerto? ¿Cuántos bautizados han muerto? Los han matado más que muerto, por otros bautizados. ¿Cuántos hijos de Dios por el bautismo han matado a otros hijos de Dios? Solo por no saber y por no conocer el don sagrado del bautismo, por no conocerlo. La vida cristiana, la vida de los hijos de Dios, de los discípulos, no es fácil, dice Jesús. Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. Esfuércense. Jesús nos dice, no dice que el camino para seguirlo es fácil. La puerta es angosta. Esfuércense. La perseverancia, como la de Abraham, nos llevará siempre a disfrutar de la promesa de Dios, si nos esforzamos siempre. Hoy pidámosle a Dios, queridos hermanos, que nos conceda la gracia de perseverar aún en medio de tantas dificultades, de tantos problemas como los que vivió Abraham. Hoy en la primera lectura, por ejemplo, vemos cómo empezó también la discusión entre Abraham y Lot, su sobrino. ¿Por qué empieza? Porque los dos tienen muchos ganados y entonces los pastores empiezan a pelearse porque pues el ganado no puede pastar juntos, no alcanza. Y Abraham decide decirle a su primo: mira, vamos a separarnos, no hay que pelearnos, tampoco nuestros pastores tienen que pelearse. Mira, vamos, si tú te vas para el sur, yo me voy para el norte. Si te vas a la derecha, me voy a la izquierda. Tú elige para dónde ir. Y Lot elige la mejor parte. Pero Abraham persevera siempre y Dios lo bendice después diciéndole: mira, al norte, al sur, al oriente y al poniente, y todo lo que alcances ver, te lo voy a dar a ti. Serás padre de un gran pueblo. Bueno, pues en medio de tantas dificultades, Abraham sigue perseverando. Que nosotros, queridos hermanos, también, aún con nuestras grandes dificultades que tengamos, perseveremos en la fe. Que seamos perseverantes, aun cuando tengamos las persecuciones, aun cuando los perros se vuelvan contra nosotros, cuando les hemos dado las cosas sagradas y se vuelvan contra nosotros. Pidámosle a Dios que nos ayude a perseverar siempre y esforzarnos a entrar por la puerta que es angosta. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos:
Cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que produce frutos buenos, todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, en nuestra vida todos nos alimentamos de los conocimientos que otros pues ya han adquirido y se nos transmiten. Aprendemos de nuestros padres, ellos nos transmiten tanto de palabra como de actitudes, nos transmiten una forma de vivir y una forma de pensar. Y en la medida que uno va creciendo, leemos, investigamos y entonces conocemos más cosas también y aprendemos a vivir de acuerdo a lo que estudiamos, lo que leemos, de acuerdo a lo que vemos. Tomamos una conducta incluso social de acuerdo a lo que está viviendo nuestra sociedad. Si hablamos de Dios, Él es el primero que nos enseña, pero también lo hace a través de los profetas. Y en el anuncio de los profetas también hay falsos profetas, ¿sí? Por eso tendremos que aprender a discernir siempre si el anuncio que nosotros recibimos, cualquiera que éste sea, si este anuncio es verdadero o falso. Hoy, más que nunca, nos damos cuenta de muchísimos falsos profetas, porque hay falsas noticias al por mayor. No sabemos si lo que estamos leyendo es verdadero o no. Y lo peor es que a veces creemos esa noticia. ¿Cuántas noticias vemos en la televisión, en las redes sociales? Y hay veces que ni siquiera corroboramos si es verdadera o no es verdadera. Y la creemos como verdadera, o muchos la creen como verdadero. Muchas falsas noticias, muchas. Y nosotros aprendemos a vivir también de acuerdo a lo que vamos escuchando. Si leemos una noticia y creemos que es verdadera, tomamos una actitud. Si creemos que es falsa, tomamos otra actitud. Pero si investigamos y sabemos que es verdadera, bueno, también hay otra actitud. A veces la actitud es de crítica, a veces es de enojo, de coraje, en fin, dependiendo de la noticia que escuchemos. ¿Ah? ¿Cómo discernir que sea una buena noticia? Dios nos enseña. En la primera lectura que escuchamos, Dios le dice a Abraham que será padre de una gran descendencia y que ahora le ha dado toda la tierra. Dice, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, todo es tuyo. Y Abraham dice, ¿y para qué me lo das? ¿Para qué me das tanto? Si ni tengo hijos, ni tengo un descendiente. ¿Para qué me das tanto? Abraham. Pareciera ser la pregunta que a veces nosotros nos hacemos también. ¿Para qué me das tanto, Señor? Si sigo igual. ¿Para qué voy tanto a misa ya tantos domingos y no cambia nada? Hay quienes no creen y parece que les va bien.
¿para qué rezo tanto? Dios me da tanto, pero ¿para qué si no cambio? Dios me ha mostrado tanto su misericordia, pero ¿para qué me da tanto Dios si no veo nada diferente en mi vida? Abraham dice, ¿para qué me das tanto, Señor? Si no tengo un descendiente mío. Y mira, un servidor mío, uno de mis siervos, va a ser el heredero de todo. Y Dios le dice, no, ningún siervo va a ser heredero. Va a ser alguien que nazca de ti. ¿Cómo? Si ya estoy viejo también. Sin embargo, cuando Dios le dice a Abraham, tráeme unos animales. ¿De cuántos años eran los animales que le pidió? 3 años. ¿Sí? Lo mejorcito que puede haber. Dice, tráemelos. Y ni siquiera dijo, ofrécemelos en el sacrificio. No, solo tráemelos. Abraham sabía, trajo aquellos animales, dice, los partió por la mitad. Ahí están. Esperaba que Dios bajara a consumirlos. Para eso los llevó y los mató ahí. Que Dios bajara y los consumiera. Pero pasó el día y mejor bajaban los buitres a querer tragarse ahí los animales. Dice, él los espantaba, pero estos regresaban hasta que por fin llegó la noche, una densa oscuridad. Dijo, ya no hay nada. Dios no me escuchó. O Dios dijo que trajera los animales para que los consumiera. No hay. De pronto, dice, comenzó a ver humo que salía, un brasero ahí, consumió aquellos animales. Y entonces entendió Abraham y creyó, dice. Y así Abraham viene a ser para nosotros también como un modelo de fe, un modelo de creyente. Le cree a Dios. Bueno, ya sabemos la historia, además nos seguirá contando después. Dios lo hace justo por su fe. Dios lo justifica por su fe. ¿Qué esperamos nosotros? Igual, ser justificados por la fe. Y entonces hay que perseverar. Hay que perseverar porque la fe se va a manifestar con las obras, la perseverancia. Cuando hay perseverancia también va a haber frutos. Algunas veces va a haber muchísimos frutos y otras veces no habrá mucho fruto. Incluso nosotros nos daremos cuenta, parece que no hay ningún fruto. Parece que sigo igual, me he esforzado tanto y parece que sigue igual. Pero los demás pueden alimentarse de los frutos que producimos. Nadie se come sus propios frutos, ¿o sí? ¿Acaso el árbol de manzana se come sus manzanas? ¿Acaso yo me alegro por mi sonrisa que puedo tener? A veces me doy cuenta y a veces ni me doy cuenta que sonrío. Los que se dan cuenta son los demás. Alguna vez a lo mejor me alegraré por algún logro que haya tenido, pero pues de ese logro a lo mejor los demás ni cuenta se dan de ese logro que tuve. Algún éxito que tuve en algunas cosas, otros ni cuenta se darán. Yo me alegraré ahí solito, pero otros se alegrarán de otros frutos por mi perseverancia en la fe, mi perseverancia en la fe en Dios, y que Dios hace producir esos frutos. Por ello en el Evangelio también escuchamos a Jesús que dice: el hombre bueno produce frutos buenos y el hombre malo produce frutos malos. Por sus frutos los conocerán. Por sus frutos. Ser como Jesús, mirar como Jesús, oír como Jesús y actuar como Jesús.
significa ser buen profeta y producir buenos frutos. Queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de perseverar en la fe siempre, aunque parece que no cambia nada en nuestra vida. Parece que seguimos igual. Que el Señor nos conceda ser buenos para producir frutos buenos. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Pueden sentarse un momentito, por favor. Queridos hermanos, al celebrar hoy esta fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, estamos primero contemplando la misericordia de Dios para con ellos y después para con toda la iglesia. Mirando son ellos quienes fueron desde que Dios los llamó. Pedro, un pescador; Pablo, un soldado, perseguidor de los cristianos. Cuando comienza toda la contra. O sea, el hombre piensa en sí mismo, Dios piensa en el hombre. ¿Sí? Podrá salvar al hombre. Así lo ha querido Dios. Que el hombre sea salvado a través del hombre. El hombre en su perseverancia. El hombre en su respuesta. Cuando estuvo con él y lo negó tanto. Y Jesús, que lo había elegido, ni lo abandonó. Volvió a encontrarse con él y después de resucitado. Y le preguntó: ¿me amas? Señor, sí te amo. Y no le dijo: ¿y por qué me negaste entonces si me amas? No, entrega toda su vida a Jesús y la misión. Hace lo que Jesús le dice: apacentar las ovejas, cuidar las ovejas, hacer crecer esta comunidad cristiana, hacer lo que a él le corresponde. Acósela a Pedro. Después de que mataron ahí a Santiago, el otro apóstol, a Pedro lo metieron a la cárcel con la intención de hacerlo comparecer ante el pueblo y hacer que el pueblo gritara que lo matara. Bueno, la popularidad siempre es: ahí, mátalo. Herodes le preguntó, cuando Pilato preguntó al pueblo: ¿qué hacemos con este? ¿Qué gritaron? Crucifícalo, mátalo. Es el riesgo de decirle al pueblo qué hacemos, porque no siempre, aunque se diga el con Pedro, dijeron: lo ponemos ante el pueblo y ellos van a decir: mátalo, mátalo. Ya estaba en la cárcel. Nada más que para los gobernantes en ese momento, y quizás hoy lo haga también Dios, para reprochar este tipo de juicios. ¿Qué hizo Dios con Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? Lo resucitó, dice que Dios está. ¿Cómo salí? Dios se manifestará siempre así. Ante la ignorancia del pueblo, Dios se manifiesta así, con nueva vida, con más ardor, con más fuerza. Ignorante, sino de gente que creía en Dios. ¿Sí?
o por lo menos decían creer en Dios, pero fueron ellos mismos quienes azuzaron al pueblo para hacer lo que no debía. Después Pedro les reprochará a todo el pueblo y les dirá: ustedes lo mataron colgándolo de un madero, ustedes son culpables de ello, porque ustedes dijeron: crucifícalo, crucifícalo. Entonces veamos, tiene sus riesgos. Y al voz a mano alzada, como dicen: ¿qué dicen ustedes? Crucifícalo. El pueblo se puede equivocar así. Ya se equivocó con lo más grande, con lo más verdadero. Que no se equivoque con otras demás. Perseverar. No pongamos ni nuestra esperanza ni nuestra fe en los hombres, sino en Dios. Los hombres son medios por los cuales Dios nos puede hablar, sí. Los hombres son medios por los cuales Dios nos puede perdonar, sí. Sacerdotes, el Papa, los obispos, simple y sencillamente somos los medios por los que Dios quiere actuar, ¿sí? Así es que si alguien alguna vez les dice: no, pues yo me... sacerdotes son esto y esto y esto. Sí, es cierto. Somos muy pecadores, eso sí es cierto, ¿sí? Más pecadores que ustedes. Pero así quiso Jesús, para confundir, como bien dice, eligió a lo débil. Tendrá Él otras, sí, tendrá muchas formas de salvarnos, es cierto, pero no nos dio otra forma, no nos dijo de qué otra forma. Pidámosle hoy a Dios, al celebrar esta fiesta, que nos conceda imitar a estos apóstoles en su perseverancia y en su entrega. Que anunciemos también: primero cúmplelo tú y luego me lo dices a mí. No dejar de predicar el Evangelio. Pedro y Pablo nunca dejaron de hacerlo hasta su muerte. Y Dios los glorificó, los justificó y los santificó. Que el Señor nos conceda la gracia de que un día también nosotros seamos justificados. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: sí quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no le vayas a contar a nadie, pero ahora ve a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, durante estos días estamos escuchando en la primera lectura del libro del Génesis, contemplando la figura de Abraham, el padre de la fe. Cuando Dios llamó a Abraham y le pidió salir de su tierra, dejar a su familia e ir a una tierra que finalmente Abraham no sabía ni qué tierra era, ¿sí? Solamente le dijo Dios: a una tierra que te voy a dar. Le hizo una promesa diciéndole: serás padre de una gran descendencia. Abraham no tenía hijos, ya tenía 75 años de edad. Su esposa Sarai también era de avanzada edad. No habían podido tener hijos.
Y Dios le promete que será padre de una gran descendencia, y Abraham dice: ¿y cómo? Sin hijos tengo. El único heredero va a ser uno de mis servidores. Y Dios le dijo: no, ningún servidor será tu descendiente, será un hijo tuyo, de ti nacerá un hijo. Pasaron muchos años. Abraham salió de su tierra, obedeció a lo que Dios le pedía, empezó a tener muchos problemas en ese caminar con el pueblo también. Después de 24 años, según lo que nos cuenta hoy el libro del Génesis también, o nos relata más que cuenta, lo que nos relata es que cuando Abraham tenía 99 años y Sara tenía 90, o sea, Abraham era 10 años mayor, Dios le dice que va a establecer una alianza con él. ¿Sí? Y la alianza consiste en que deberán permanecer fieles a él, todos los de su descendencia, todas las generaciones. Así como Dios va haciendo una alianza siempre con su pueblo, hace una alianza con Abraham como signo o símbolo de todo el pueblo. Por eso dice: serán fieles todos tus descendientes. Y como un signo, una señal de que van a permanecer fieles y van a ser parte de este pueblo escogido, dice: de ahora en adelante todos los hijos varones serán circuncidados. De ahora en adelante. Fíjense dónde nace la circuncisión, que después durará hasta el tiempo de San Pablo todavía, cuando los judíos se circuncidan. Y hay un pleito también por la circuncisión, porque dicen: si ya vino Jesucristo, ya la circuncisión ya no es necesaria, ya no hay que obligarlos a que se circunciden. ¿Sí? Será el bautismo el que nos hace pertenecer al pueblo escogido y que nos invita a vivir la fidelidad en la fe en el único Dios. Entonces dice, cuando Dios se presenta a esa edad, Abraham le dice: vas a tener un hijo. Y dice que Abraham se agachó al suelo y se puso a reír, porque dijo: ¿cómo a los 100 años voy a tener yo un hijo? ¿No? Y Sarai también dice: ¿y cómo Sara a los 90 años va a tener un hijo? Dios le dijo: pues de ahora en adelante tu esposa no será Sarai, será Sara. Tú también ya no serás Abraham, sino Abraham. Abraham con H. Abraham. Y se establece esta alianza entonces entre Dios y Abraham. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró y lo dejó otra vez. Seguiremos escuchando este relato de cómo Dios va llevando a Abraham en su vida. Vamos a ver que el niño, que se llamará Isaac, ya le dijo Dios, su nombre, el nombre de tu hijo se llamará Isaac. Siempre que Dios habla en este sentido de descendencia, también dice el nombre. Cuando nace Juan el Bautista, más bien cuando le anuncia a Zacarías y a Sara y a su esposa, le dice: cuando nazca tu hijo se llamará Juan. Cuando va a nacer Jesús también le dice: su nombre será Jesús, porque él salvará a su pueblo. En fin, ahora aquí Abraham le ha dicho que su nombre será Isaac, el nombre de su hijo. Permanecer fieles a Dios significa entonces manifestar la fe en Él, y una fe verdadera, una fe que no necesita de discursos ante Dios. Cuando andamos preguntando luego: ¿qué oración hago para estas cosas que tengo, estos problemas?
sea, como si hubiera oraciones especiales para alguna cosa ante Dios, como si tuviera que ser algo especial, ¿verdad? Como si tuviéramos que convencer a Dios, ¿verdad? Como cuando quieren ir a ver a algún político y pedirle algo, buscan las palabras como decirle, ¿verdad? Y las necesarias. Me acuerdo que una vez llegaron a verme unas personas y entonces pues querían también algún favor, ¿no? Y entonces comenzó a hablar el que iba a pedir el favor y ya habló y yo le escuché y después venía, pues creo que era la tía. Dice, a ver, espérame porque creo que te quedaste corto en lo que dijiste, ¿no? O sea, como que te voy a decirle otras palabras, ¿no? Como que voy a tratar de convencerlo de lo que yo quiero. Para con Dios no se necesitan discursos, sino la fe. Cuando Jesús enseña a orar, dice, cuando ustedes oren, no hablen mucho, como los paganos, que creen que a fuerza de mucho hablar van a ser escuchados, ¿no? Hoy tenemos un ejemplo claro en el Evangelio. Hay un enfermo de lepra y se acerca a Jesús sin más palabras. Señor, si quieres puedes curarme. Reconoce primero quién es Jesús, Señor. Después sabe que no tiene méritos para pedirlo, porque la lepra, la enfermedad de la lepra, era como un signo de pecados más profundos en él, consecuencias de pecado. Entonces no hay un mérito como para alcanzar la curación. No ha hecho méritos. De nada sirven los méritos ante ello. Por eso cuando le dice, si quieres, esa es tu voluntad. Es lo que tú quieres para mí. Y Jesús nos enseña cuando nos habla de la oración, dice, digan, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En la oración hemos de tener en cuenta la voluntad de Dios. Sin ella no se hace nada. Si Dios no quiere, no se va a hacer nada de lo que yo quiero. Sin Dios nada. Por ello el enfermo le dice, si quieres, puedes curarme. Jesús le responde, si quiero, queda limpio. Fíjense la respuesta tan rápida a una súplica tan sencilla. Señor, si quieres, puedes curar. En una hora que estuviéramos ante la presencia del Santísimo, ¿qué haríamos? Con esta frase podríamos quedarnos toda la hora diciéndosela a Jesús, Señor, si quieres puedes curar. Con esa fe verdadera en Dios. O sea, una hora no para convencer a Dios, no, porque también podemos buscar nuestra comodidad, ¿verdad? Bueno, si la oración es tan corta, pues yo llego y me hinco y Señor, si quieres tengo esta enfermedad, pero si quieres puedes curarme, ya me voy, rápido. Pues no se busca la comodidad de decir, voy rápido, le digo y ya me voy, no, voy y deseo estar con Él, que me den ganas de estar con Él, de quedarme un rato ahí con Él. Y en ese rato, pues no tengo mucho que hablar, pero sí mucho que ver, contemplar, oír. Tratar de escuchar la respuesta de Dios, pues Dios nos habla en el silencio. Y hay que aprender a guardar ese silencio para escuchar a Dios. Pidamos hoy, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, que nos conceda la fe que necesitamos para acercarnos a Él, la disponibilidad para aceptar siempre su voluntad. Pidamos a Dios que nos conceda la fidelidad a su alianza. Siempre nos ha dicho, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Que nos conceda la fidelidad a Él, que así sea. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va; al otro ven y viene; a mi criado haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echará fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a su suegra de en cama con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, terminamos con esta primera parte de contemplar la figura de Abraham en el libro del Génesis y terminamos con la promesa de Dios. ¿Cómo termina esta promesa de Dios aún no cumplida porque todavía no nace el hijo? Pero miren cómo se da. Dice que estando Abraham en Mambré, 3 hombres se acercaron a su tienda. Tiene un gran significado hablar de los 3 hombres, porque nos indica la presencia de la Santísima Trinidad. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre presentes en los momentos más importantes de la vida del hombre. Dios completamente. Y llegan para volverle a decir: dentro de 1 año tu esposa Sara dará a luz un hijo. Pero Abraham ya había salido a recibirlos. Abraham ya estaba preparando luego una fiesta. Les invitó de comer, le pidió a su esposa que hiciera 3 tortas para darles de comer, que mataran el cordero y que se les dio de comer. Mientras ellos comían, pues Abraham ahí estaba de pie y les dijo que su mujer Sara iba a dar a luz un hijo. Y Sara escuchó, dice, estaba detrás de la puerta de la tienda y le ganó la risa. ¿Cómo será posible? Ya soy vieja, mi esposo es anciano, ¿yo acaso a esta edad podré experimentar el placer? Ya. Se rió. Y ellos continuaron diciéndole que para Dios todo es posible. Cuando le dijeron: ¿por qué te estabas riendo? No, yo no me estaba riendo. Sí te estabas riendo. Como a veces queremos justificarnos nosotros de lo que hacemos. Esta mujer se estaba riendo y dice: no, yo no me estaba riendo. Sí te estabas riendo.
Ante Dios, ¿qué podemos ocultar? Nada. Pensamos que Dios no nos oye. Bueno, pues sí nos oye. Queda entonces aquí la promesa en el libro del Génesis, la promesa hecha a Abraham. Será padre de un hijo y Sara madre de un hijo. Dice, dentro de un año por aquí volveremos. Así que en la historia de Abraham, dentro de un año nos vemos para ver cómo nace Isaac. Aquí termina esta primera parte hasta la promesa. Lo que será alabado en Abraham será la fe. La fe siempre será un elemento indispensable en nuestra vida. Como escuchamos hoy en el Evangelio, hay un hombre que va a ver a Jesús, un jefe, y que va a pedirle, un soldado, pues, un centurión, que va a pedirle a Jesús por su criado. Y que le dice, mi criado está en cama, paralítico, sufre mucho. Y Jesús le dice, voy a curarlo. ¿Qué jefe es este de preocuparse por su criado? De creer que Jesús puede curarlo y dirigirse hasta donde está Jesús. Va hasta allá. Ojalá todos tuviéramos un jefe así, que intercediera por nosotros. Un jefe que acudiera a Jesús y le pidiera por nosotros. Ojalá ustedes también tengan un jefe, un amigo como este centurión, que interceda en los momentos difíciles. ¿Sí? Y que no necesite el jefe tener la petición del criado, que no necesite. Seguro que este criado pues no era cualquiera, era un criado seguro muy responsable, trabajador, servicial. Pues tanta preocupación del jefe por él. Cuando hay una persona que es eso, que es responsable, trabajadora, servicial, amable, con todas las cualidades humanas que queramos ponerle ahí, es estimado, es querida la persona, ¿no? Hay personas que duran, por ejemplo, trabajando en una casa toda su vida, sirven, y los patrones les quieren mucho y les toman incluso como si fuera parte de la familia, porque son tan nobles, tan serviciales, tan respetuosas, tan limpias ahí en casa, que dicen, no, esta persona vale oro. ¿Sí? Y los patrones son capaces de cualquier cosa para que la persona que está ahí trabajando con ellos ahí permanezca y que esté bien de salud, y se preocupan por todo. ¿Sí? Este centurión va y le dice a Jesús, cuando le expone que su criado está enfermo, dice Jesús, voy a curarlo. No, Señor, yo no soy digno de que tú vayas a mi casa. Con que tú digas una palabra mía, una palabra, mi criado va a quedar sano. Porque mira, yo también vivo bajo disciplina. Tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene. A mi criado le digo, haz esto, y lo hace. Y al final dice Jesús, vete, que se cumpla conforme a tu fe. Vete. Ustedes, como siervos de Dios, habrán escuchado alguna vez, habrán sentido alguna vez o vivido alguna vez este acercamiento a Jesús para pedirle por alguna necesidad de un hermano, y Dios se los ha cumplido ya. Habrán experimentado eso. Que vayan como el soldado y le digan, Señor, mira que tengo este amigo, este familiar,
queriéndolo, amándolo al familiar o al amigo, a la persona, amándole, no solo porque vimos una necesidad de alguien y le decimos, Señor, pues hay un enfermo ahí, mi vecino, ayúdalo, Señor, así como con lástima pidiéndole, no. Al revés es la fe del centurión, que él, porque ama de verdad a su siervo y lo ama por lo que es, le pide que lo sane. Y lo hace con toda la fe. Tanto que Jesús dice, en ningún israelita he hallado una fe tan grande como la de este hombre. En ninguno. Que se cumpla conforme a tu fe. Y en aquel instante el criado quedó curado. ¿Sí? ¿Cuántas experiencias en nuestra vida? Aunque hemos de tener en cuenta siempre que Dios no siempre acepta todas las oraciones como pudiéramos pensarlo, que son ofrendas a veces la oración. Y en la Sagrada Escritura encontramos muchos ejemplos de que unas son aceptadas y otras no. Ofrendas que son aceptadas y otras no. Por ejemplo, el profeta Isaías, que dice: esto dice el Señor, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden. O sea, no acepta la oración de ese pueblo que le rinde culto, porque su corazón está lejos de Dios. Cuando Caín y Abel ofrecen a Dios también su ofrenda, Dios acepta la de Abel y no la de Caín. Caín ofrece lo que le sobra. Me imagino, por ejemplo, cuando alguien dice, pues vamos a hacerles unas tortas a los que van de peregrinos. Así, hombre, tantito nada más, ponle tantita mayonesa y un jamón y así ya. Al fin que es para los peregrinos. ¿No? Cuando deberíamos hacerlo muy bien. Algo bueno darles. No así como que, pues ahí al fin que es para tales personas. Para cualquiera tendríamos que hacerlo muy bien, si queremos que esto sea aceptado por Dios, con la fe y con el corazón, y con materialmente lo mejor que tengamos. La fe de este hombre, el centurión, pues no es cualquier hombre, es el centurión, es el patrón el que va, y va con mucha fe. Y va porque ama a su siervo y pide lo mejor para su siervo, salud. Sufre mucho, está en cama, ya paralítico. ¿Cuánto más le hemos de pedir a Dios también con la fe y la seguridad plena de que Dios concederá cuanto le pedimos? Sin dudar, como Sara, sin dudar. Sara duda. Si Dios nos dijera a nosotros cuando hacemos nuestra oración y le pedimos algo, si nos preguntara, ¿pero por qué dudas? No, Señor, no dudo. Si te conozco, si estás dudando que deban pasar las cosas, por más que tú te lo estoy pidiendo con toda la fe, estás dudando. No, Señor, no dudo. Que sí estás dudando, como a Sara le dijo, sí te estabas riendo, sí. Dios nos conoce bien. Y a veces, por más que queramos decir que lo hacemos con toda la fe, la duda llega porque decimos, ¿y quién soy yo para pedirle a Dios algo así? ¿Quién soy? Cuando Jesús le dijo al soldado, voy a curarlo, él inmediatamente dice, Señor, no soy digno. Y nosotros repetimos estas palabras en cada celebración de la Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Pidámosle a Dios que nos conceda la perseverancia de nuestra fe. La fe y la seguridad de que Dios nos escucha cuando le pedimos algo con fe, sin dudar, sin dudar.
todos modos, aunque tarde, pero Dios nos va a cumplir lo que pedimos, como a Sara. Bueno, te reíste, ya te dije que sí, pues vas a ser mamá de todos modos, ¿sí? Pidámoselo al Señor todos hoy en esta celebración, que así sea.